Hola, hola, queridos amigos, líderes de grupos pequeños. Estamos aquí en el espacio dedicado para ustedes. Quiero recordarles que en este momento hay un número que aparece en pantalla donde con gusto estaremos compartiendo también los recursos que se exponen aquí y también el PowerPoint que presenta el profesor Alonso Mesa sobre cómo presentar la lección de la escuela sabática. Ya, por cierto, llegamos a la lección número 5. Ahora abrimos este espacio de tiempo para saludar aquí con mucho cariño al pastor David Javier Pérez. Qué gusto saludarle, pastor. ¿Cómo se encuentra hoy? Es un gusto saludarlos a todos y es un placer y estamos bien, gracias a Dios, y listos para interactuar con ustedes y mencionar este tema que es muy importante del cual vamos a hablar hoy. Muy bien, pues por cierto que hoy vamos a hablar del crecimiento natural de la iglesia. Pastor, la naturaleza tiene muchos elementos para abundar sobre el crecimiento. Así que, por favor, iniciemos con ello. Así es, Pastor Jesús Corona. Algo que debemos recordar siempre es que el crecimiento natural de la iglesia consiste en algo que es muy importante. Y ese algo que es muy importante es que la iglesia puede crecer por lo que la iglesia es, ¿no? Por lo que la iglesia representa. De esa manera la iglesia puede crecer. Por ejemplo, si mi iglesia tiene un grupo de miembros que son genuinamente cristianos, ¿qué se espera? Pues que crezcan que también. la iglesia crezca. Pero si la iglesia tiene un grupo de hermanos rebeldes, desobedientes, que no están ejemplificando el evangelio, ¿qué se espera? Pues un estancamiento, Un ¿no? estancamiento de crecimiento. Eso es muy importante que tomar en cuenta. Ahora, pensemos en este momento, en esta pregunta: ¿qué es crecimiento natural de la iglesia? Crecimiento natural de la iglesia es aprender de la naturaleza, como me acabas de decir, aprender de la naturaleza. Inclusive, déjeme decirle, pastor, que los médicos dicen que cuando uno tiene cierta enfermedad, lo mejor es que el mismo cuerpo, por lo que el cuerpo es, sane, ¿no? En forma natural, sin ningún medicamento. Okay. Pero cuando vamos a tomar un medicamento es porque la cosa ya está mal, ¿no? Ya necesitamos el remedio para eso. Entonces el crecimiento natural de la iglesia consiste en eso, lo que la iglesia ¿está saludable o no está saludable? Si la iglesia está saludable, Elena de White habla mucho en sus libros que cuando la iglesia es sana, entonces la iglesia va adelante, va avanzando, va creciendo. Pero si la iglesia no está sana, está enferma, entonces, ¿qué se espera? Que sus miembros estén enfermos, que la iglesia esté estancada, y ese es un serio problema en el tiempo en que vivimos. Ahora, vamos a ejemplificar. Si crecimiento natural de la iglesia es aprender de la naturaleza, ¿qué nos enseña la naturaleza? Y lo que nos enseña la naturaleza es que, por ejemplo, si yo voy a cultivar una hortaliza, ya sea de tomates o de chiles o de rábanos o lechuga o lo que sea, la tierra necesita mínimo nutrientes minerales. Ahora, ¿cuáles son esos nutrientes naturales que dicen los agrónomos que necesita mi hortaliza? Lo que necesita, dicen ellos, es nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio, hierro, zinc, manganeso, boro, cobre, cloro y molibdeno. Fíjate nada más, son 11 elementos que necesita la tierra. Ahora, la pregunta que yo me he hecho es, ¿y si de estos 11 elementos le falta a la tierra 5? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Va a crecer un arbolito anémico. Es posible, ¿no? Es posible, sí, porque le faltan ciertos elementos.
esos son los elementos de los cuales estamos hablando ahora para el crecimiento natural de la iglesia. Por eso la iglesia necesita nutrientes para que los miembros se multipliquen, y lo primero que se necesita es que la iglesia pase por el proceso de una reforma espiritual. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Ese sería un elemento, pastor. Uno de los elementos. Nutrientes, ¿no? Ajá, que necesita la iglesia. Ese nutriente que necesita la iglesia es la reforma espiritual. Si esa reforma espiritual se da en la iglesia, entonces va a ser muy importante. Ahora también la iglesia necesita preparación del ambiente en que se mueve. Por ejemplo, si mi iglesia tiene una bonita camaradería, ¿no? Donde, como sabemos bien, la primera impresión es la que cuenta. Entonces, eso es muy importante cuando las visitas son bien recibidas. Son bien recibidas. Si en mi iglesia, por ejemplo, llega una visita y nadie lo saluda, nadie le da la bienvenida, a como llegó se va, ¿tú crees que va a volver? No. Los especialistas dicen, pastor, que los primeros 5, 10, 15 segundos la persona determina si va a volver o no a ese espacio. Así es, por eso lo que vea es lo que le va a impactar, necesitamos entonces cultivar en la iglesia lo que le llamamos amistades fuera y dentro de la iglesia. Necesitamos un culto de adoración bien preparado, atractivo, ilustrativo, que enseñe, un culto animoso, ¿no? Que nos ayude, donde le guste a Dios y a la gente que está asistiendo. Es importante eso que usted menciona, pastor, porque de pronto tenemos cultos muy faltos de entusiasmo, mecánicos, ¿no? Exactamente, y qué buen elemento. Este es un nutriente también que necesita la iglesia. Importante. ¿Y sabe cuál es un nutriente que me parece a mí que debemos de cultivar muy bien en todas nuestras iglesias? La música. Cierto. La buena música, porque la buena música es muy importante. Yo he ido a iglesias donde no hay ninguno dirigiendo los cantos, y he ido a iglesias donde hay 3 y 4 dirigiendo los cantos. Qué bonito se siente, sí, anima, cuando ¿no? hay 5 dirigiendo los himnos. Eso es fabuloso, es extraordinario. Entonces, ese es un elemento muy importante para que la iglesia pueda crecer. Es un nutriente que realmente se necesita en la iglesia, sobre todo en la Ecuador. Así que lo que se necesita es preparar bien el terreno, para que el terreno tenga nutrientes naturales excelentes, para que la plantita crezca en forma natural. Ahora, todo está basado en la salud de la iglesia, como dice Elena de White, en la salud de la iglesia. Si la iglesia está bien nutrida y saludable, pues su crecimiento será natural, Si la iglesia está débil, necesita vitamina, para que entonces la iglesia pueda crecer. Quiere decir, pastor, que habría que hacer un diagnóstico previo, obviamente, ¿no? Para determinar en qué condición de salud se encuentra la iglesia. Pero si se dan estas condiciones que son muy favorables, seguramente que eso va a potenciar el crecimiento. Correcto. Porque, un ejemplo, si mi iglesia hay un grupo de personas que viven en pecado, el Espíritu de Dios no está allí. El Espíritu de Dios no está allí, y ese es un serio problema en la iglesia. Hay un escritor que mencionamos hace un momento, de este escritor del libro Una iglesia con propósito, Rick Warren. Él tiene un pensamiento que dice así: las personas se sienten atraídas a las iglesias que poseen una adoración, una predicación y un ministerio y comunicación de calidad. Y entonces él termina diciendo una frase muy importante: la calidad atrae a la cantidad. Quiere decir que si mi culto es de calidad, mucha gente va a venir. Va a venir. ¿No? Por eso es que encontramos iglesias llenas, repletas, porque su culto es agradable, es animoso, es contagioso.
Y eso es lo que realmente se necesita para que la iglesia pueda crecer. Encontramos un texto bíblico en San Mateo 6:28 que es muy interesante lo que dijo ahí el Señor Jesús. Miren lo que dice el texto. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Está diciéndonos que debemos estudiar el mecanismo de las plantas para que eso yo lo pueda implementar en mi iglesia, ¿no? Quédate, por ejemplo, observando un arbolito cómo crece. Yo tengo sembrado un árbol de uva, y en Yucatán es muy difícil que se dé. Porque es de tierra fría la uva, porque ¿no? es de tierra fría. Y aquí es caliente. Sin embargo, le tengo preparado el ambiente de tal manera que tiene en este momento tiene 8 meses que la sembré. Y de 8 meses ya tiene unas 10 racimos de uva. ¡Qué bárbaro! Y se ve hermoso. Yo salgo todas las mañanas a contemplarlo, porque la palabra de Dios dice, aprended, ¿no? Claro. Aprended de eso, del lirio. No solo el lirio es bello, sino también sus flores, ¿no? La manera como crece es extraordinario. Por eso Jesús dijo, ni Salomón se vistió como el lirio. Así que el crecimiento natural de la iglesia debemos de ponerle mucha atención. Gracias, pastor. Pues, queridos amigos, ustedes notaron que tenemos aquí varios nutrientes que son un ejemplo también para implementar en nuestra iglesia. Rescato, pastor, esos cultos inspiradores de los que usted habla, el tiempo de la bienvenida a los amigos que nos visitan. Bueno, el cultivo de la amistad, el compañerismo, sí, la convivencia en la iglesia. Cuán importante es. Muchas gracias, pastor. Sí, gracias. Yo creo que aquí cabría mencionar a manera de conclusión esto. Hay una iglesia en los Estados Unidos que comenzó con el cultivo de la amistad y el compañerismo. Y entonces ese pastor se fue a un lugar donde no había iglesia. Arrentaron un local, formaron comisiones para dar la bienvenida, formaron un grupo de jóvenes bien vestidos para que fueran a la calle y todo el que pasara lo invitaran. Esa iglesia, con este sistema, porque la gente llegaba con su auto, tenía un estacionamiento grande y le ayudaban a las personas que llegaban a abrir sus puertas de sus autos, llevarle sus cosas hasta el templo. Todo eso le agradó a la gente, de tal manera que en 3 años llegaron a 600 miembros de iglesia. ¡Wow! Y solo con ese sistema. La amabilidad, la cortesía. Esa cortesía que se necesita en la iglesia. Lo necesitamos mucho. Pastor, muchas gracias. Queridos amigos, como ustedes lo han notado, fue un tema muy, muy, muy lindo que quisiéramos que juntos podamos poner en práctica con la ayuda de Dios. Hasta aquí nos vamos a despedir. Seguramente nos saludamos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor David Javier, por tan atinados consejos que seguramente nos ayudarán para el crecimiento de nuestra iglesia. Y vamos a entrar, hermanos, de lleno a lo que es la instrucción para esta semana, la 5ª lección de nuestro trimestre, Resurrecciones antes de la cruz. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos cada sábado, con el repaso del versículo de memoria. La lección nos dice allí para memorizar. Recordemos que los hermanos pueden aprenderse el versículo de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Si alguno se lo aprende con ritmo, con música, o dibujando, o haciendo una manualidad, no importa. Lo que nos interesa es que ellos se motiven a aprenderse el versículo. Y vamos a ver en pantalla el versículo para esta semana, que dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25 y 26. Hermanos, junto con el versículo de memoria, recordemos motivarlos a escribir. Para ello hemos estado utilizando lo que hemos llamado una bitácora,
que pueden ser algunas hojas donde ellos escriban, o alguna libreta en especial, o aún el mismo folleto de escuela sabática. Pueden dedicar algunos espacios para escribir. ¿Qué es lo que estamos motivando a escribir? Sus reflexiones, sus hallazgos o las decisiones que ellos tomen respecto al estudio de esa semana. 2 elementos importantes: la memorización y la escritura. ¿Cómo podemos nosotros iniciar de lleno el estudio de esta semana? En esta ocasión los invito para que puedan llevar una ilustración de una urna funeraria. Llevamos la ilustración, con esto tratamos de captar la atención de nuestros miembros. No solamente la llevamos, sino que hacemos algunas preguntas. ¿Qué significa la muerte de nuestra vida? ¿Qué significa para nosotros morir? Y permitimos que ellos respondan un poquito, porque no es el tema de la elección, solamente es una motivación. Podemos hacer otra pregunta: ¿por qué sería necesario que Jesús me resucite antes de la resurrección de la segunda venida? ¿Por qué sería necesario que yo resucite antes de esa segunda resurrección? Con esto comenzamos a generar en ellos inquietudes. En su mente comienza a trabajar para poder participar dentro de nuestra actividad de la escuela sabática. Vamos a hacer, recordemos también, un repaso de la lección anterior. No es un repaso de toda la lección, más bien es los puntos más importantes que revisamos en la lección anterior. Por ejemplo, en la lección anterior revisamos acerca de la esperanza y cómo es que nosotros perdimos la esperanza a causa del pecado que cometieron nuestros primeros padres. Sin embargo, hubo una esperanza cuando Cristo se ofreció por nuestra salvación. Con esto podemos presentar un enlace a la lección pasada y lo que estudiaremos durante esta semana, que esta semana tiene que ver con las resurrecciones que sucedieron antes de que Cristo muriera y resucitara. Para esta semana podemos utilizar una estrategia que se le llama juego de roles. A lo largo del estudio de esta semana hemos visto algunos personajes. Entonces, lo que podemos hacer es asignarle a los miembros de nuestra clase un personaje. Estos personajes son aquellos que nos dice la Biblia que resucitaron, que fueron resucitados antes de que Cristo muriera. O sea, a lo largo de la historia bíblica aparecen algunos personajes. Por ejemplo, tenemos a Moisés, tenemos al hijo de la viuda de Sarepta, al hijo de la viuda de Naín. La lección nos presenta a 6 personajes. Entonces, lo que vamos a hacer es asignarles un personaje y preguntarles a ellos, ¿qué significó para ellos volver a vivir? ¿Creen que la esperanza de vida eterna nos sostiene a nosotros como cristianos? ¿De qué manera ha sido esto en su vida? Pero ellos van a responder de acuerdo a cómo creerían que el personaje vivió y pudo haber respondido a estas preguntas. De esta manera vamos a irnos enlazando a cada una de las partes de la lección de la semana. Por ejemplo, podemos comenzar con Moisés. Le asignamos a una persona y le decimos, usted piense como Moisés. ¿Qué sentiría Moisés? ¿Cómo vivió Moisés? ¿Cómo sintió Moisés el hecho de que se le dijo, vas a morir? ¿Qué sintió Moisés cuando después, nuevamente consciente, él estaba vivo? Podemos hacerle estas preguntas al personaje y cada uno nos va a responder de acuerdo a lo que perciben de la vida de Moisés. En este caso de la vida de Moisés, que hay una parte importante que dice Patriarcas y Profetas. Cristo mismo, acompañado por los ángeles que enterraron a Moisés, descendieron del cielo para llamar al santo que dormía. Qué interesante situación se dio. Se imagina a Cristo mismo descender del cielo con los mismos ángeles que lo habían sepultado. Ahora llamarlo nuevamente a vida.
Otro personaje que tenemos, dos personajes interesantes. El hijo de la viuda de Sarepta y el hijo de la mujer sunamita. Dos niños cuyas madres, por la fe que ellas tenían en el conocimiento de una resurrección, apelaron a los profetas y les dijeron, por favor, haz algo con mi hijo. Una dijo, yo no lo pedí. Otra dijo, mi hijo está muerto. Ambas madres apelaron a los profetas de Dios y tuvieron ellas el gozo de ver nuevamente a sus hijos. ¿Cómo fue la fe de estas mujeres? ¿Cómo las impulsó a hacer este pedido a los profetas de Dios? Tercero, cuarto personaje, que ya lo tenemos en el Nuevo Testamento, el hijo de la viuda de Naín. Recordemos que vamos a preguntarle a uno de nuestros miembros de la clase que él actúe como si fuera el hijo de la viuda y que nos responda lo que él sintió, cómo se sentía antes de morir y una vez que él despertó. ¿Se imaginan? Él despertó en medio de un sepelio. Lo llevaban a sepultar y allí Jesús lo resucitó. Podemos preguntarle qué es lo que él sintió cuando vio a su madre llorando, o quizás su madre se quedó boquiabierta al verlo nuevamente con vida. ¿Qué diferencias encontramos nosotros entre este personaje y los personajes anteriores? Otro personaje que tenemos es la hija de Jairo. Escojamos a una mujer de nuestra clase y preguntémosle, ¿qué sintió ella? ¿Cómo se sintió cuando estaba en casa y que todos estaban tristes? Y después cuando resucita y ve a todos llorando, riéndose de alegría o llorando, sin saber qué estaba pasando. Pero ella resucitó. En la hija de Jairo, el Nuevo Testamento nos menciona todo lo que el padre podía hacer, solamente era confiar totalmente en la intervención de Dios. El padre no podía hacer nada, los padres de esa niña no podían hacer nada, solamente confiaron en el poder de Dios. Estos fueron personajes muy interesantes. Sin embargo, tenemos un sexto personaje, Lázaro. Lázaro tuvo otras circunstancias de su muerte. Los personajes anteriores murieron y podríamos decir en pocas horas recibieron nuevamente la vida. Pero en el caso de Lázaro pasaron días antes de que él resucitara. Nosotros podemos notar aquí, en la vida de Lázaro, en el actuar de Marta, su hermana, que Jesús le dijo que él iba a resucitar. Y Marta dijo, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en los próximos, en los postreros días. Jesús le dijo, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. De esta manera, con el juego de roles y resaltando algunos puntos importantes, es que nosotros podemos presentar la lección en nuestro grupo pequeño. ¿Cómo podemos terminar? Recuerden que terminamos siempre con una aplicación. Yo les pregunto, ustedes pueden preguntarle a sus clases, ¿cuánto han aprendido hasta ahora sobre el estado de los muertos? Hemos revisado 5 lecciones y las 5 tienen que ver con asuntos de la muerte. ¿Cuánto hemos aprendido? Invítenlos a escribir qué es lo que han aprendido. Y eso que han aprendido, que lo compartan con algún vecino, con algún miembro de la familia, con los miembros de su clase. Que Dios nos bendiga, hermanos, y podamos aplicar estos principios didácticos dentro de nuestro grupo pequeño. Nos vemos la próxima semana.